Bien, muy buenos días, alumnos, alumnas. Saludos al profesor Hugo Betty. Vamos a ver el tema número 3 de lo que es el curso de educación cívica. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Para poder compartir el PPT. Bien, ahí está el tema, ¿no? Que lleva como título Deberes cívicos y la descentralización. Bien. Los deberes cívicos. La persona humana tiene una serie de deberes que debe cumplir respecto a los demás: la sociedad, el Estado y la patria. De esta noción surgen los deberes cívicos, ¿no? Consistentes en las obligaciones que tienen todas las personas de resguardar y proteger las instituciones sociales y los intereses nacionales. Nuestra patria, el Perú, nos exige el cumplimiento de ciertos deberes, ¿no? El deber de vivir pacíficamente con respeto al derecho de los demás. El deber de prestar servicio militar voluntario. El deber de sufragio. El deber de pagar tus impuestos o tributos. Esos son deberes cívicos. Bien. Ahora tenemos figuras representativas de los deberes cívicos patrióticos. Tenemos, por ejemplo, a Ramón Castilla. Recordemos que Castilla nació en San Lorenzo de Tarapacá. Fue militar, estadista y político. Es uno de los presidentes que más años ha gobernado la República del Perú. Gobernó el Perú 14 años. 2 gobiernos constitucionales y un gobierno provisional. Su primer gobierno gobernó de 1845 al 51. Gobernó 6 años. Fue elegido con la Constitución del 39, que decía que el presidente gobernaba 6 años. Luego fue presidente provisional, encargado por el Congreso, 1854-1858. Y luego fue elegido con la Constitución de 1856, donde decía que el presidente gobernaba 4 años. Y gobernó 1858-1862. Ese fue su segundo gobierno constitucional. Entonces Castilla tuvo 3 gobiernos. Recordemos que Castilla inició su carrera militar en el ejército realista español, ¿no? Él peleó para España en la batalla de Chacabuco, peleó en contra de San Martín.
fue hecho prisionero en dicha batalla. Fue llevado a Buenos Aires, ¿no?, donde más tarde obtuvo permiso para salir de dicho país. Luego regresó al Perú. Y cuando regresa al Perú, ¿no?, se va a reincorporar, ¿no?, al ejército real del Perú. Es decir, se pasó al ejército patriota. Organizó y formó, por ejemplo, la Legión Peruana y obtuvo varios cargos. Ahora, como presidente fue incansable, puesto que él es una figura representativa, ¿no?, de los deberes cívicos patrióticos, que es el trabajo. A Castilla le van a llamar, ¿no?, el constructor de la República. Castilla hizo un gobierno de orden, unión y paz. Hizo un gobierno que a nivel nacional. Cuando Castilla hizo la primera sobre la educación en nuestro país, ¿no?, se dio cuenta, por ejemplo, que gran parte de la población era analfabeta. Era analfabeta, ¿no?, más del 80%. Entonces, ante esta preocupación, ¿qué hizo Ramón Castilla? Comenzó a construir colegios por todo el Perú, ¿no? Y eso lo hizo cuando tuvo los resultados del primer censo del Perú. Y Castilla hizo obras a nivel nacional. Fue incansable Ramón Castilla. Sino que Ramón Castilla murió pobre. No tuvo ni casa propia. Él trabajaba por el país. Y recuerden que en la época de él, ¿no?, se dio el auge del guano. Y Castilla era un presidente bien austero. Trabajaba de manera honrada. Fíjate que del 100% de los ingresos por la venta del guano, Castilla, para los gastos de gobierno, solo usaba el 5%. Más tarde, Balta usaba, para los gastos de gobierno, usaba el 75%. Vean ustedes. O sea que Castilla simboliza ¿qué? Ese deber cívico-patriótico que es el trabajo. Después tenemos al coronel Francisco Bolognesi. Él nace en Lima, todos sabemos que muere en Arica. Fue un militar conocido, ya que participó en la guerra del Pacífico, con el grado de coronel. Defendió la plaza de Arica. Él sabía que los chilenos tenían una gran superioridad numérica de soldados. Chile tenía cerca de 5.000 soldados, pero tenía cerca de 1.200 soldados. Y ya sabemos que él peleó hasta quemar el último cartucho, a pesar de la desventaja numérica que tenía. Por esa razón, Chile, que estaba al mando del coronel Manuel Baquedano, envió un emisario llamado Juan de la Cruz Salvo, llevando una propuesta pues de rendición. Y Chile se quedó sorprendido con la respuesta de este coronel, ¿no? Este coronel se identifica pues con el honor
Y eso que se identificó ante la guerra. Por ejemplo, cuando hubo el combate 2 de mayo con España, durante el gobierno de María Ignacio Prado, él se encontraba en Europa. Se enteró de dicha guerra, compró de su bolsillo 9 cañones y lo mandó al Perú. Lo mandó al puerto ¿qué? Del Callao. Eso que simboliza ¿qué? Honor, ¿no? Bolognesi. Luego tenemos a Miguel Grau, seminario. Fue marino militar, político. Después de su muerte tuvo que un ascenso póstumo. Grau nació en Piura, murió en la punta de Angamos, ¿no? En Mejillones, ¿no? En Bolivia. Grau, cuando estalla la guerra, ¿no? Grau ya no era militar. Grau ya no era militar. Grau ingresó a la Marina de Guerra de Perú en 1854 como guardia marina. En 1856, con el grado de alférez de fragata, ¿no? Pasó a dirigir la fragata Apurímac, ¿no? Y él se sumó a la revolución conservadora de Manuel Ignacio Vivanco. Vean ustedes. Como fue derrotada la rebelión maquista, ¿no? Grau fue expulsado. Fue expulsado de la Armada. Pero sabemos de qué Grau fue dado de baja y Grau fue elegido congresista, ¿no? Por Piura. Fue elegido congresista por Piura. Y Grau tenía inmunidad parlamentaria, ¿no? Pero Grau envía un oficio a la Marina pidiendo su reincorporación. Y fue aceptado. Y fue aceptado. Entonces Grau toma el mando del Huáscar. Toma el mando del Huáscar. Y todos sabemos de qué Grau se ganó el apelativo de Caballero de los Mares. Todos sabemos que Grau, durante el combate de Angamos, durante la guerra con Chile, hundió al Huáscar. Hundió a Huáscar, Miguel Grau. Donde fue ascendido a contraalmirante. Y sabemos de que luego Grau hizo la famosa corrida del Huáscar, siendo dolor de cabeza para los chilenos. Y Grau muere en el combate a Angamos, donde tuvo una muerte muy penosa. Grau murió en la Torre Mando junto con Diego Ferré. Junto con Diego Ferré. Vean ustedes. Y Grau se inicia el combate a Angamos, por ejemplo. Por ejemplo, el Blanco Encalada, ¿no?
¿Quién era el capitán de fragata? Ocos Biel, que era su concuñado y compadre de Grau. Como Grau murió despedazado, solo se encontró una parte de su pierna, la mitad, con su zapato, con su botín de cuello, y fue colocado en una caja y fue conducido a Mejillones, donde se lo honró con una misa, y luego fue trasladado a Valparaíso, a Chile. Allá su concuñado le dio cristiana que sepultura allá en Chile. ¿No? Más tarde, el primer gobierno de Cáceres, ¿no? Parte de su cuerpo fueron pues extraídos, ¿no? Fueron sepultados en el cementerio El Presbítero Maestro, ¿no? Vean ustedes. Y luego fue trasladado al Hospital Héroe de la Guerra del Pacífico. Eso fue construido por el presidente José Pardo del primer gobierno. Vean ustedes. Grande Miguel Grau. Hasta hoy se conserva, pero ellos conservan el Huáscar. Lo tienen en el puerto de Talcahuano, ahí en Chile. Más tarde, el Congreso de la República, el 26 de agosto de 1879, fue ascendido a contraalmirante. Fue a contraalmirante. Y luego más tarde, durante el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? El Congreso lo ascendió, ¿no? Almirante, a Miguel Grau. Vean ustedes. Pero fue eficiencia, ¿no? Pero decía, primero es el Perú. Luego tenemos a Pelo Rigallo, que es iniciativa. Pelo Rigallo nació en Lambayeque, muere en el Callao. Fue militar e inventor peruano, aunque también fue relojero, mecánico, músico, pintor, investigador, médico y explorador. Es considerado como uno de los precursores de la aeronáutica moderna y patrono de armas de ingeniería del ejército peruano. Fue el creador del monumental reloj que se ubicó en el Parque de la Exposición, el cual fue saqueado por las tropas chilenas, ¿no? Durante la Guerra Pacífica. Pero antes que se llevara dicho reloj, él extrajo algunas piezas. Vean ustedes, tuvo pues iniciativa, ¿no? Fue militar, inventor, investigador, médico, pintor, músico, explorador. Grande Pelo Rigallo. Vean ustedes. Luego aquí tenemos nada menos que al brujo de los Andes, ¿no? Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Cáceres nació en Ayacucho, murió en Lima, fue militar y político.
¿no? Destacó en la guerra ¿qué? Del Pacífico. Es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. Le colocaron el nombre ¿qué? Del Brujo de los Andes, conocida como la palma de su mano, la Sierra Central. Él tuvo el apoyo ¿quién? De las montoneras o de las guerrilleras, que le decían el Taita Cáceres, que significa Papa Cáceres. Y los chilenos lo llamaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras en los 20 planeadas con mucho celo por los generales que chilenos. Parecía estar presente en todo lado. ¿No? Él tuvo un cuádruple triunfo en la Sierra Central, ¿no? En la batalla de Pucará 1, Pucará 2, Marcabay y Concepción. Nunca se rindió. Mientras Iglesia negociaba la paz, él seguía peleando. Por eso que fue energía Cáceres. Cáceres fue herido 15 veces durante la Guerra del Pacífico. Nunca estuvo de acuerdo con la firma del Tratado de Ancón. Por eso cuando Miguel Iglesias ratificó el Tratado de Ancón, Cáceres se puso en pie de lucha. Se enfrentó a Iglesias y le gana pues, con la táctica llamada la guaripampeada. Cáceres de energía. Vean ustedes. Él fue presidente de Perú 2 veces. Él firmó el famoso contrato Grace, en el cual fue cuestionado. Fue cuestionado Cáceres. Cáceres tuvo que soportar el levantamiento de los partidos políticos, que formaron una coalición nacional, pidiendo su renuncia. Se desató una guerra civil con Nicolaque de Piérola. Cáceres tuvo que abandonar el país. Se fue del país, ¿no? El 3 de diciembre de 1885. ¿Pasó qué? Al exilio. Se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Luego regresó al Perú, pero se quedó a vivir en Tacna de Arica, que está administrada por los chilenos. Ya luego regresa ya al Perú en 1901. Fue elegido congresista, senador por el Callao. Fue embajador en Italia, en Alemania. ¿No? Luego regresó al Perú. ¿No? Apoyó el golpe de Estado de Augusto Beleguía. Luego se reconoció su gran trayectoria militar, ¿no? La Asamblea Nacional que ya había convocado para que una nueva constitución le entregó el grado de mariscal y le dieron una renta pues anual. Fue el único militar de la Guerra del Pacífico, incluyendo a los chilenos, que llegó a ser que llegó a tener que el máximo grado, el grado de mariscal. Ya luego ya estaba anciano, se retiró a vivir a Ancón, al baño de Ancón, donde falleció el 10 de octubre de 1923. Falleció a la edad de 90 años. Energía Cáceres. Luego tenemos otra figura representativa, que no es militar. Daniel Alcides Carrero.
que nació en Cerro de Pasco, hoy Pasco, murió en Lima, ¿no? Fue estudiante de medicina y científico peruano. Tuvo la osadía, ¿no?, que le inocularan la bacteria llamada Bartonella bacilliforme, para contraer que la verruga peruana, o también llamada la fiebre de Loroña, ahora conocida como la enfermedad que Carrión. Carrión, cuando fallece, tenía 28 años. Era alumno del 6º año de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él fue estudiante externo de medicina del Hospital Mansión de Santé y fue interno de medicina del Hospital 2 de Mayo y del Hospital San Bartolomé. Entonces, él como estudiante del último año, ¿no?, de medicina, investigaba pues la enfermedad llamada la verruga peruana, ¿no?, para tener que su tesis y obtener su bachiller, ¿no? Así que él hacía internado de medicina en el Hospital San Bartolomé y revisaba las historias clínicas, ¿no?, de los pacientes del Hospital 2 de Mayo, que está en la Avenida Grau. Entonces, en esa época, para tú obtener tu grado académico de bachiller, ¿no?, había un método de investigación que era válido. El método se llamaba la autoexperiencia. Y así Carrión tomó dicho método de investigación. La autoexperiencia. Vean ustedes. Entonces, el 27 de agosto de 1885, el doctor Leonardo Villar, jefe de la sala, y el doctor Evaristo Chávez, ¿no?, le practicó 4 inoculaciones en los brazos a Carrión. Y los primeros síntomas Carrión lo va a sentir, ¿no?, después de 23 días. Y comenzó a escribir cómo iba evolucionando la enfermedad, ¿no? Y va a escribir hasta los últimos momentos que pudo hacerlo. Ya cuando se encontraba muy enfermo, fue llevado al Hospital Mansión de Santé, ¿no?, para recibir una transfusión de sangre. No lo recibieron por su estado, que estaba mal. Ya Carrión murió, ¿no?, en el Hospital Francés de Lima, ¿no?, hoy llamamos la clínica Mansión de Santé, el 5 de octubre de 1885, ¿no?, que está a espaldas del Palacio de Justicia. Vean ustedes, ¿no? La autoexperiencia que utilizó Carrión sirvió para demostrar que la fiebre de la orolla y la verruga son la misma que enfermedad. Además, significó un incentivo para que los médicos peruanos continúen investigando. Fue el mártir de la medicina, ¿no? Por eso que el que deber cívico patriótico simboliza entrega. Entrega. Ahora hemos hablado de puros varones. También hay una mujer, ¿no? Hablemos de María Parado de Bellido. Ella se llamaba María Parado Jayo, sino que
conocida por su nombre de casada, María Parado de Bellido. Fue una heroína peruana y mártir de la independencia del Perú. Ella que simboliza sacrificio. Algunos la califican como la precursora, ¿no?, de la independencia. Recordemos que ella actuó, ¿no?, durante la presidencia de San Martín. Ella fue una mujer mestiza, quechua hablante, sacrificó su vida antes de delatar a otros patriotas que como ella servían a la causa de la patria. Vean ustedes. Fue tomada prisionera en Ayacucho. Ella comunicaba los movimientos del ejército realista, ¿no?, en la sierra. Fue descubierto y detenida por Carratalá, quien ordenó su fusilamiento. Ella fue fusilada el 11 de mayo de 1822. Vean ustedes. Por ejemplo, el periodista Aurelio Miro Quesada hizo una visita a Ayacucho y visitó la casa, ¿no?, de esta heroína. Escribió en su libro Costa, Sierra y Montaña. Dijo, hay otras muchas casas en Ayacucho, con tradición o con leyenda. Voy así a visitar la residencia de la arrogante heroína ayacuchana María Parado de Bellido. Es una casa sobria, con limpias paredes, encalada, y una vi en el patio. Vean ustedes. Antonio Mero Quesada. Bien, entonces hemos visto cada uno de ellos simboliza ¿qué? Los deberes cívicos patrióticos. Ramón Castilla, trabajo. Francisco Bolognesi, honor. Miguel Grau, eficiencia. Pero Rigallo, iniciativa. Andrés Cáceres, energía. Alcides Carrión, entrega. Y María Parado Jayo, o María Parado de Bellido, sacrificio. Bien, continuamos. Hablemos de la descentralización. Es lo primero que se planteó el Estado peruano en la época republicana. Por eso que es primordial saber el concepto de descentralización. Consiste en delegar parte de la autoridad del gobierno a otra zona del país, dándole autonomía política, económica o administrativa, pero manteniendo el vínculo con el gobierno central. Eso hay que entenderse bien claro, ¿no? Porque acá se ha ocurrido que los que han sido nombrados gobernadores o presidentes regionales, ¿no?, muchas veces han intentado proclamarse que como independientes, ¿no? Es bien claro lo que dice, ¿no?, el término que descentralización. Es claro y contundente. Mire,
cuando el presidente David Samanez Ocampo convocó a elecciones en 1931, ¿no? Y él había creado el Jurado Nacional de Elecciones. El primero que planteó que el Perú sea un país descentralizado, ¿no?, fue el programa del Partido Aprista, con su líder Víctor Raúl Aguilar Torre, en 1931. Fue el primer político en plantear, ¿no?, un Perú que descentralizado, acabar con el centralismo que venía cargando el país. Más tarde, Sánchez Cerro promulgó la Constitución de 1933. Y en el artículo 183, ¿no?, se creó los consejos departamentales. Se creó que los consejos departamentales. Estos consejos fueron las primeras instituciones, ¿no?, que fueron creadas para descentralizar al país. Bien, en el año 1947, Bustamante Rivero, presidente del Perú, dispuso que el Instituto Geográfico Militar prepare un proyecto de demarcación territorial, pues, del país. Y ese fue en 1947. El Perú sea que demarcado. Bien, a partir de 1968 al 80, se creó las ORDES, Organización de Desarrollo Departamental, ¿no? Esta va a reemplazar los consejos departamentales, ¿no? Va a ser reemplazado. Se creó, pues, las ORDES, Organización de Desarrollo Departamentales. Luego pasó a llamarse CORDES. CORDES. Bien. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez convocó una asamblea constituyente que fue presidida por Víctor Raúl Aguilar Torre. Y dicha asamblea constituyente elaboró la Constitución de 1979, que fue promulgada por el presidente Francisco Morales Bermúdez, pero entró en vigencia, ¿no?, el 28 de julio de 1980. Se entró en vigencia a inicio del segundo gobierno de Belaúnde. ¿Qué decía la Constitución? En el artículo 151 decía que el Perú era un país conformado por regiones
que las regiones constituyen una unidad geoeconómica. Ahora, en 1984, en el segundo gobierno de Belaúnde, aprobó el Plan Nacional de Regionalización. Y ahí tenemos la propuesta que hizo el gran geógrafo Javier Puga Vidal. Hizo un plan de demarcación geográfica en 1984. Fue planteado por este gran geógrafo, con la idea de que cada macroregión tenga territorios en la costa, sierra y selva. ¿Sí? Él la dividió, ¿no?, en 5 macroregiones. La primera, que la conformaría: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Tendría costa, sierra y selva. La segunda macroregión estaría conformada por La Libertad, Ancas y San Martín. La tercera región, macroregión, Lima, Jurí, Pasco, Huánuco y Ucayali. Y la tercera macroregión, y la cuarta macroregión estaba Ica, Huancavelica, Ayacucho, Purímac, Cusco, Madre de Dios. Y la quinta estaba Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Era buen planteamiento. No se tomó en cuenta. Entonces, acaba su gobierno, Belaúnde. Y en su primer gobierno, Alan García Pérez lo hace realidad. Ya nace la palabra región. Región es aquel espacio geográfico, político, creado como unidad de administración y gobierno, intermedio entre el nivel local y el poder central. ¿Cuál es el nivel local, profesor? Son los municipios, distritales y provinciales. Ahora, aquí dice: la regionalización es la descentralización del gobierno nacional en áreas contiguas, integradas económica, histórica, administrativa y cultural. Las regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Entonces, el 17 de marzo de 1987, Alan García impulsa la descentralización. Alan García promulgó la ley de bases, ¿no?, de la regionalización, creando 12 regiones. Creando 12 regiones. ¿No? Ya que ten en cuenta lo siguiente: miren, el gobierno central se encuentra en Lima. El gobierno central, ¿qué hace con la administración? Delega atribuciones administrativas ejercidas por un nivel central. ¿No? Las atribuciones llegan hasta los niveles regionales y locales. No implica separatismo, implica distribución de poder y democratización de las decisiones. Disminuye tensiones sociales, garantizando la unidad de la República. Acerca a la sociedad con el Estado. Vean ustedes. Eso es descentralización. Ahora, la regionalización. ¿Qué tienen que tener los gobiernos regionales? Tienen que tener una visión global e internacional de las regiones. Hacer una distribución racional de la inversión.
relación entre proyecto de desarrollo y metas regionales, que haga movilización de capital privado, mano de obra y su autoayuda interna, ¿no? Que una región tenga que atracción a la inversión, integración de las áreas periféricas, integrarlas, participación de la población en toma de decisiones, que el pueblo participe, incremento ¿qué? De la calidad de vida. Jóvenes, actualmente la mejor región política administrativa del Perú es Ica. En Ica no hay desempleo. ¿Ven ustedes? No hay desempleo. Y que es la mejor región económicamente. Acá tenemos las 12 regiones que creó Alan García Pérez. Creó la región Grau, que la conformaba Tumbes con Piura. Creó la región nororiental del Marañón, que la conformaba, ¿no? Lambayeque, Cajamarca, Amazonas. Creó la región La Libertad. Creó la región Chavín, que era Ancash. Creó la región Loreto, que es la región Andrés Avelino Cáceres, conformada por Huánuco, Pasco, Junín, región Lima, que es la región Libertadores Guari, Ica, Huancavelica, Ayacucho, región Cusco, Apurímac, Cuco y Marios, región consecuentemente que Puno, Cani, Moquegua y Arequipa, sino que matarles en para Arequipa. Yo crié 12, debe ser pasó que a 13 regiones que políticas. Miren ustedes jóvenes. Ahora, luego ¿qué pasó? Alan García dio la ley de la regionalización. Recordemos que después llega al poder Fujimori. Y Fujimori no le interesaba la regionalización. No le interesaba a Fujimori. Entonces Fujimori convocó un Congreso Constituyente Democrático, llamado el CCD, que tuvo como presidente a Jaime Yoshiyama Tanaka. Y se elaboró, y se elaboró una nueva constitución, la que actualmente nos rige, la de 1993. Y en esa constitución, Fujimori mandó al tacho lo que hizo Alan García y creó la CETAR, creó el Consejo Transitorio, ¿no? De Administración Regional, que va a durar hasta el 31 de diciembre del 2002. Del 2002. Luego llega al poder
Alejandro Toledo Manrique. Y Manrique, Toledo, va a promulgar la Ley Orgánica de la Regionalización. Convirtiendo a los 24 departamentos y una provincia constitucional en regiones. ¿Convirtiendo a qué? En 25 regiones. Excepto Lima Metropolitana. ¿No? ¿En Lima qué? Provincia. Vean ustedes. ¿En qué artículo de la Constitución actual se habla sobre la descentralización? En el artículo 188 de la Constitución de 93. ¿Qué dice? Dice, la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del humano nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Eso es lo que dice actualmente nuestra Constitución. El artículo 189 dice: el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye o se organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. El ámbito de nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. En el ámbito de nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. En el artículo 190 dice: las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas, integradas histórica, cultural, administrativa y económica, conformado unidades geoeconómicas sostenibles. El gobierno de realización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentales y la provincia constitucional de Callao. Estos gobiernos son gobiernos ¿qué? Regionales. Luego tenemos gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Los municipios distritales y los municipios provinciales. Luego vienen los gobiernos regionales y luego ya viene, ¿no? Ahora, ¿qué dice el artículo 121? Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Vean ustedes.
Bien. Los gobiernos regionales están conformados primero por el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador. Luego viene el gobernador regional, ¿no?, como órgano ejecutivo. Y luego viene la Secretaría de Descentralización. El gobernador regional es elegido por sufragio directo para un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata. A las regiones que se le asigna como recurso económico, el canon minero, por ejemplo. ¿Quién gana la elección de un gobernador regional? Aquel candidato que supera el 30% de los votos válidos gana en primera vuelta. Y si no tiene el 30% de los votos, va a una segunda vuelta los 2 primeros. Ahora, el Consejo Regional mínimo lo conforman 7 integrantes, máximo 25. No puede ser menos de 7 ni más de 25. Vean ustedes. Ahora, los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando éste lo requiere, de acuerdo a ley y reglamento del Congreso de la República, y bajo responsabilidad. Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y locales de desarrollo. Ahora, los bienes, sean muebles o inmuebles, son uso exclusivo para el gobierno, ¿no?, regional. Por ejemplo, al gobernador regional le dan un carro para que se movilice. Ese carro solamente él lo usa cuando esté en hora de trabajo, no cuando esté en hora fuera de trabajo, no. Si no, puede ser que denunciado y puede ser hasta destituido. Entonces vean ustedes. Entonces, ellos, ¿qué se encargan de hacer? Obra para su región. Por eso concuerdan con el municipio municipal, provincial y con el municipio distrital. Miren, ¿qué dice el artículo 194? Dice, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creados conforme a ley. ¿Cuál es la estructura
orgánica del gobierno local. La conforma el consejo municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que le señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para alcaldes. Si el alcalde quiere postular para la presidencia o como vicepresidente o como congresista o como alcalde, debe renunciar 6 meses antes de las elecciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las elecciones regionales y municipales? El domingo 2 de octubre. Tiene que haber renunciado. Ahora, ¿qué dice el artículo 195? Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales de desarrollo. Ahora, los municipios también cuentan con bienes y rentas. Ojo, los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los órganos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal. Están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control centralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan su presupuesto con la participación de la población. Vean ustedes. Bien, el municipio en el Perú, en la etapa republicana y especialmente en el periodo transcurrido desde el siglo, el Perú vivió largos años bajo la administración local, que se cumple por entidades nombradas por el poder ejecutivo. Jóvenes, el cargo de alcalde los municipios fueron creados o implantados aquí por Pizarro, creado por España. El primer municipio que hubo en Perú fue el municipio de San Miguel de Piura o Piura. El primer alcalde que hubo en todo el Perú fue Sebastián Benalcázar, o primer alcalde que de Piura o San Miguel. Sánchez Cerro otorgó el derecho de voto a la mujer para las elecciones municipales, pero quedó en el papel, porque en la práctica no se dio.
¿Quién nombraba a los alcaldes? El presidente, ¿no? Se usaba la dedocracia. Se usaba la dedocracia. Hasta que el 15 de diciembre de 1963, el presidente Juan Velasco, no, el presidente Fernando Belaúnde Terry dio la ley número 14.669, donde convocaba a elecciones por voto universal y directo los alcaldes distritales y los alcaldes provinciales. ¿Quién ganó las elecciones? La ganó nada menos que Luis Bedoya Reyes. Él fue el primer alcalde de Lima elegido por el voto popular. ¿Cuál es su obra que más sobresale de él? Se llama pues La Vía Expresa, o llamada El Zanjón, que tiene la plaza Grau hasta Barranco Chorrillos, ¿no? Y Luis de Reyes fue alcalde de Lima 1964 hasta 1970. Ahora en el 70 Velasco llega al poder. No, en el 70 Velasco llega al poder. ¿Y qué hace Velasco? Ordena nuevamente que los alcaldes sean elegidos por el presidente de la República. En el año 80 retornó las elecciones universales, ¿no? El voto universal y el voto directo, nuevamente por Belaúnde. ¿Quién ganó la alcaldía de Lima? La ganó el ingeniero Eduardo Orrego Villacorta. Villacorta. Bien. Los municipios o consejos son distritales y provinciales. Ambas son órganos de la administración local. Tienen su misma ley orgánica de municipalidades. Bien, jóvenes, en Lima Metropolitana hay 43 distritos. En el Callao hay 7, ¿no? Antes había 6 en el Callao. Entonces se creó un distrito nuevo llamado Mi Perú. Entonces, entre Callao y Lima Metropolitana hay 50 distritos. 47 de Lima Metropolitana, 7 del Callao. Bien, en todo el Perú hay 196, 196 municipios provinciales. Y a nivel distrital hay 1.678. Ahora, hay la AMPE. La AMPE es Asociación de Municipalidades del Perú. Y el presidente del AMPE es, es Álvaro Paz de la Barra, que actualmente es alcalde, ¿no?, de La Molina.
de la... ¿Cuáles son los órganos de coordinación de los municipios? Son el Consejo de Coordinación Local y la Junta Vecinales. ¿Y la Junta qué? Vecinales. Los alcaldes son elegidos por un periodo de 4 años. Ahora no, porque a partir del 98 es 4 años. Antes eran 3 años. Antes eran 3 años. ¿Quién apoya a los alcaldes y los regidores? Pero que también los fiscaliza, ¿no? Si el municipio es pequeño, no puede haber ni más ni menos de 5 regidores. Si el municipio es extenso, como Vitarte, por ejemplo, no puede ser ni menos ni mayor de 15. Solamente Lima Metropolitana tiene 39 regiones. Gana las elecciones aquel candidato que obtenga votación más alta. La primera mujer alcalde que tuvo Lima fue Ana María Fernandini Clote, o más conocida como Ana María Ferrandini de Naranjo. Ella fue la primera alcalde mujer de Lima, que fue nombrado por el gobierno militar de Nicolás Linde. Se usaba la democracia. Porque la primera mujer elegida por el voto universal y directo fue Susana Villarán, que está aquí en la foto. Susana Villarán de la Puente. Ella fue alcalde de 1911 a 1914. Uno de los alcaldes que sacó a los comerciantes, ¿no?, del centro de Lima fue Alberto Andrade Carmona. Él fue alcalde de 1995 al 2002. Antes no se podía caminar por el centro de Lima. La Plaza San Martín, el Parque Universitario. Lleno de ambulantes. Yanday desalojó a todos. Uno de los que ha hecho más obras en Lima ha sido este señor, Luis Castañeda Locio. Pero Luis Castañeda Locio acabó mal, ¿no? Luis Castañeda Locio estaba con arresto domiciliario, su salud estaba quebrada, falleció. Castañeda gobernó del 2003 al 2010, del 2015 al 2018. Y el primer alcalde que ha sido vacado ha sido el alcalde Jorge Muñoz Vélez. Y el primer alcalde marxista que ha tenido el Perú fue Alfonso Barrante Lingán, más conocido como el tío Frejolito. Él estableció el programa del vaso de leche.
el actual alcalde de Lima es Miguel Romero Sotelo. Es el actual alcalde de Lima. Porque el primer alcalde que tuvo Lima fue Nicolás de Rivera y Laredo. Fue el primer alcalde que tuvo Lima. Por ejemplo, en la época colonial, el cargo de alcalde se vendía en subasta pública. El mejor pastor pagaba y se convirtió en alcalde de una determinada ciudad. Pero ya desde el 80 hasta la fecha se lleva a cabo las elecciones municipales de regidores. Entonces, el primer alcalde ahorita fue Alfonso Barrantes Lingano, el que creó el famoso programa de vaso que de leche. Bien jóvenes. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Podría repetir el nombre del primer alcalde militar? No hay mucho. El primer alcalde que tuvo Lima, el primer alcalde que tuvo Lima fue Nicolás de Rivera y Laredo. El primer alcalde que tuvo Lima, ¿no? Sí, acá. El alcalde de Lima metropolitana. El primer alcalde de Lima. El primer alcalde que tuvo Lima. Ahora, el primer alcalde en el Perú, el alcalde que hubo en el Perú, fue Sebastián Benalcázar. No, el alcalde puede ser vacado o se pide su revocatoria. Se pide que sea revocado cuando, por ejemplo, hace malos manejos económicos o cuando recibe otro sueldo por parte del Estado, como le ocurrió, por ejemplo, al alcalde Muñoz. Él recibió dieta de Sedapal y Sedapal es una empresa del Estado.
Y ahí sea privada tampoco, porque el cargo de alcalde es a tiempo completo. No puede trabajar en otro lugar. Él recibió, puede apoyar, pero él recibió, por ejemplo, dieta. Y eso le costó que el jurado lo vacara. Ahora, a él no lo vacó sus regidores. ¿Ah? A él, ¿qué ocurrió? Hubo un ciudadano, ¿no?, que presentó la revocatoria del alcalde porque se había enterado que el alcalde había recibido dieta de Sedapal. Entonces el jurado, ante ese oficio, se reunió, analizaron, investigaron y era cierto. Entonces el jurado, ¿qué dice? Procede la vacancia del alcalde. Listo. Fue vacado. Hoy el actual alcalde es Miguel Romero Sotelo. Es el actual alcalde. Por ejemplo, la región es región Lima provincia. Lima con sus 9 provincias. Si no está incluido Lima metropolitana. El Callao es una región autónoma, ¿no? Región Callao, o también llamada Provincia Constitucional del Callao. Porque la Constitución que dice que tú estás integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, dice la Constitución bien claro. Entonces está claro. Por ejemplo, el 2 de octubre de este año va a haber elecciones regionales y también va a haber elecciones de municipios provinciales y distritales. Por ejemplo, los que viven en el centro de Lima, ellos obviamente van a votar para el alcalde de Lima Metropolitana. Los que viven en distritos como el Rima, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los que viven en Barrios Altos, por ejemplo, ellos son cercados de Lima. Ellos solamente votan por el alcalde de Lima Metropolitana. Ellos marcan una vez. Pero los que viven, por ejemplo, en el Rima, ¿no?, en Breña, ellos van a votar por el alcalde distrital y por el alcalde de Lima Metropolitana. Y el que vive en el Callao, ¿no?, vota por el alcalde distrital, el alcalde provincial y vota por el gobernador regional. ¿Se acuerdan? Y eso queda claro. Ya para ningún cargo político hay reelección inmediata, no hay. Como dije yo, bien claro, ni para los congresistas. Todos tienen que esperar un periodo para poder ser candidato, ¿no? Porque antes solamente los que podían ser reelegidos de manera continua eran los congresistas. Pero el gobierno de Vizcarra, ¿no?, hizo que tampoco sean elegidos, tengan que reelección continua, ¿no? O el cargo de alcalde tampoco es. Claro, al Callao se le dice región Callao, o se le dice se le dice región Callao, o se le dice provincia constitucional del Callao. Mire, el Callao fue creado durante el gobierno, ¿no?, de Andrés Santa Cruz. Él le llamó provincia litoral
el Callao. Así le llamó Santa Cruz. La creo así, Santa Cruz. Sino que en el gobierno provisional de Castilla, ¿no? Castilla promulgó la Constitución de 1854, donde puso el voto popular. En esa Constitución que decía que votaba todo ciudadano varón que esté casado y que sepa leer y escribir. Entonces, ¿qué ocurrió? Como ya se había promulgado esa nueva Constitución, entonces, ¿qué tuvo que hecho Castilla? Convocar nuevas elecciones. Pero Castilla no lo hizo. Castilla le pidió al Congreso que le amplíe su gobierno 2 años más. Y el Congreso se lo concedió. Entonces, ¿quién se levanta contra Castilla? Se levanta contra Castilla Ignacio de Vivanco. Ignacio de Vivanco. Se levanta contra Castilla. Entonces, Castilla se encontraba en el Callao. Vivanco va con su ejército a enfrentar a Castilla. Pero el pueblo del Callao pelea a favor de Castilla. El pueblo del Callao lo apoya a Castilla. Y como lo apoya a Castilla, entonces Castilla, ¿qué hace? Castilla en agradecimiento, ¿no? Castilla lo convierte en provincia constitucional de Callao. ¿Por qué? Porque defendió ¿qué? La Constitución. Por ejemplo, hoy ¿qué dice nuestra Constitución? Que tenemos el deber de defender el orden jurídico. Tener que defender el orden jurídico, ¿no? Defender que el Estado de derecho, defender el orden jurídico, el Estado de derecho, ¿no? O el orden ¿qué? Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que Pedro Castillo dé golpe de Estado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salir a la calle y votarlo a Castillo. Porque ese es nuestro deber. Nuestro deber es respetar, cumplir y proteger la Constitución. ¿Proteger qué? La Carta ¿qué? Magna. ¿Vean ustedes? Ese es nuestro deber. Y esta es la Constitución. Por ejemplo, cuando Fujimori dio el autogolpe, todos tenemos que haber salido a la calle y echarlo a Fujimori. El problema es que somos pocos los que hemos leído la Constitución. Y muchas veces en los colegios más se dedican a enseñar, ¿no?, los derechos. Profesor, disculpe, ¿no le escucho? ¿Cómo?
No te escucho, ¿cómo dices? ¿Qué dices? No, no te escucha bien. Así. Ahora sí mejor, muchas gracias. Entonces vean ustedes, son deberes, ¿no?, que tenemos y se tienen que cumplir. Si nuestro deber de nosotros es mantener el orden constitucional. ¿Y sabe quién dio un ejemplo de eso? Castilla dio un ejemplo de eso. Por eso que a Castilla le van a llamar el soldado, ¿qué? De la ley. El soldado de la ley. Bien. Vamos a desarrollar la separata. Y hemos dicho, ¿no? Los deberes, que son obligaciones. Los derechos, que son Facultades inherentes. Facultades inherentes. facultades inherentes. Eso no podemos ¿qué? Renunciar. Ojo, no se puede renunciar. Al igual que los deberes. Los deberes hay que cumplirlos. Hay que cumplir los deberes. Dos, sacrificó su vida informando al ejército patriota de los movimientos estratégicos del ejército realista en la Sierra Central. María Parado. Fue María Parado. Su María nombre Parado. es María Parado Jayo, su apellido, sino que es más conocida por el apellido de su esposo, ¿no? Más conocida como María Parado de Bellido. Pero ella es María Parado Jayo. Eso es el apellido de ella, ¿no? Porque la historia lo ha registrado más como María Parado de Bellido, ¿no? ¿Con qué carta magna se creó el Consejo Transitorio de Administración Regional? La de 1993. 93. ¿Seguro? ¿Qué significa aceptar? ¿No? ¿A qué reemplazó? La ¿A de qué reemplazó? 1933. Claro. No, pero la acertar, ¿a qué reemplazó? ¿A qué organismos? ¿A qué reemplazó? Reemplazó pues, a la regionalización que hizo Alan García, ¿no? Si Fujimori mandó al tacho con esto, mandó al tacho a las 12 regiones y la convirtió en consejos transitorios de administración regional. 4. ¿Qué gestión política promulga la ley de organización creando 12 regiones? García. García. Alan García Pérez. 5. ¿Qué departamento conformaron la región Miguel Grau en 1989? Tumbes y Piura. Tumbes y Piura. Claro, Tumbes y Piura. ¿Cuántos gobiernos regionales tiene nuestro país? 24. ¿Seguro? 24. 24. No, 24, 24. 25 con el Callao. Hay que contar Lima provincia. Con el Callao somos 25, vamos a ver 24 departamentos y una provincia que constitucional. De los 24 departamentos, y incluyendo el Callao, se ha convertido en regiones, son 25 regiones. El Callao no tiene que ver nada con Lima. 7. ¿Qué región política tiene su sede en Huacho?
Lima, provincias. Exacto. ¿Lima qué? Provincia. Lima, provincia. Lima, provincia es una región. Bien. Es Lima, provincia. ¿No? Ese gobernador regional maneja ¿qué? 9 provincias. Maneja 9 provincias. Ahí tenemos la provincia de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Ollón y Yauyos. Ese es el ámbito del gobierno regional, ¿no? De Lima, provincia, que son 9. Ahí no está, pues, ahí no está Lima metropolitana, no. 12. 8. Después de la declaración de la independencia, en 1922 el Perú contaba con 11 departamentos. El primer departamento creado fue, pues, Amazonas. Es un deber cívico. Respetar los derechos. Respetar los derechos. Cívico. Defender el orden jurídico. He dicho, exacto, defender el orden jurídico. Si cualquiera que dé golpe de Estado, todos tenemos que salir a la calle y votar lo que es golpe de Estado, sea militar, sea lo que sea. Es nuestro deber. Y lo dice la Constitución, sino que la prensa no difunde eso. Acá cualquiera que quiebre el orden jurídico, o quiebre el Estado de Derecho, o quiebre el orden constitucional, tiene que ser sacado del país inmediatamente por el pueblo. Es decir, tenemos que salir los 33 millones a la calle. Listo. Ya no podemos seguir permitiendo golpe de Estado. Eso atrasa al país. Hay más corrupción, más robo. Sino que lo maquillan haciendo buen gobierno. Pero han sacado del Estado, como lo hizo Fujimori, por ejemplo. Diez, conforma el gobierno regional. Gobernador, consejeros regionales y la Secretaría de Descentralización. Exacto. La Secretaría ¿qué? De Descentralización. Cuando fue creado se llamó Consejo de Coordinación Regional. Ahí se llamó primero. Sino que en el 2007, ¿quién gobernaba? Alan García. Alan García lo reemplazó por la Secretaría de Descentralización. Primero se llamaba Consejo de Coordinación Regional. Entonces, 1, beso, 2, casa, 3, avión, 4, beso, 5, avión, 6, beso, 7, beso, 8, beso, 9, casa, 10, elefante. 11. Gestión política que convirtió al Callao en provincia constitucional. Castilla. Castilla. Castilla en su gobierno provisional. Porque recuerde que Castilla tuvo 3 gobiernos. ¿Por cuántos años es elegido un gobernador regional? 4. ¿Cuántos años?
4. 4. 4 4. años. Sí, 4 años. Por 4 años es elegido. El Consejo Regional mínimamente lo conforman ¿cuántos miembros? 7. 7. ¿Lo conforman qué? 7. Máximo, 25. exacto, 7. ¿Cuántos regidores tiene el Consejo Provincial de Lima? 39. Exacto, 39 regidores. Ojo, el cargo de regidor no genera sueldo. El cargo de regidor solamente te dan ¿qué? Dieta. Es decir, los regidores al mes son convocados 2 veces por el alcalde. Ellos siguen trabajando su trabajo normal. Ellos ahí ganan su sueldo y ellos sí, por ejemplo, cada regidor de Lima metropolitana recibe una dieta de 6.000 soles mensuales durante 4 años. Es el órgano normativo y fiscalizador de los gobiernos regionales. Consejo regional. Consejo Regional. El Consejo Regional. Entonces, este consejo mínimo lo conforman 7 o máximo lo conforman ¿qué? 25. 25. Claro. Imagen representativa que entrega su vida por la fe de Loroya. Alcides Carrión. 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 La Niela C. Carrión, ¿no? Vean ustedes la valentía de Carrión, ¿no? Carrión, él se cogió ese, como en esa época había ese método, ¿no? Y Carrión se sacrificó. El método de la autoexperiencia. Hoy no existe, ¿no? ¿En qué gobierno se promulga la ley orgánica? Es la ley orgánica de la regionalización. Toledo. Con Alejandro Toledo Manrique. Sino que Toledo cada departamento, ¿no? Y el Callao lo convirtió en región. Figura representativa que simuló en la guerra de Ecuador del 41. Abelardo Quiñones. Ah, Quiñones. Quiñones. Quiñones nació pues en Pimentel. Murió en la quebrada seca de Ecuador, ¿no? Fue aviador de la guerra peruana. Ha sido declarado héroe nacional del Perú, ¿no? Sabemos de que él se inmoló contra una batería ecuatoriana durante la guerra del 41. Él era teniente y tuvo un ascenso póstumo como capitán de la FAB. Y también como homenaje, en los billetes antiguos de 10 soles teníamos su foto, ¿no? Grande la hazaña que hizo pues este teniente de la FAB para iniciar la invasión ecuatoriana en el año 41. Y además, el Perú fue el primer país en el mundo de usar un avión de guerra. Le ganó inclusive a Alemania, ¿no? Porque en esa época había la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden ustedes que Alemania usó la táctica relámpago, ¿no? Atacar por los 3 frentes, aire, mar y tierra. Pero él fue el primero en usarlo, el Perú. Vean ustedes.
Entonces simuló el hombre ahí. Se estaba ante una trinchera, pues, ecuatoriana. Le había puesto ahí un nido de ametralladoras. Y a la hora que se estrelló, abrió paso, ¿no? Despejó el paso de Tumbes hacia Ecuador. Y que yo en esos aviones le había llamado Torito, ¿no? 19. ¿Qué autoridad está sujeto a una revocatoria del pueblo? Alcalde. El alcalde. Al alcalde. Tanto al alcalde distrital como al alcalde ¿qué? Provincial. Provincial. Vean ustedes. Al presidente no. Desde el año 2015, ¿cómo pasa a llamarse los presidentes regionales? Gobernadores. Claro, Gobernadores, la C. La C. cuando se crean las regiones, se le llamó pues, presidente, ¿no? Con Toledo, cuando era la ley orgánica. ¿Y qué ocurría? Que ellos creían tener el mismo rango que el presidente de la República. Pensé que teníamos 26 presidentes, ¿no? Es más, cuando Toledo en su gobierno intentó estatizar las empresas eléctricas de Arequipa, el presidente regional de Arequipa, el señor Guillén, ¿no? Amenazó a Toledo que si no da marcha atrás, se proclamaban como una república independiente. Por esa razón, Ollantumala, en el año 2015, Ollantumala, ¿qué hizo? Cambió de nombre. Dijo, no, se van a llamar gobernadores. Presidente hay uno solo, que es el presidente de la República. Listo. De esa manera se pudo que normalizar todo. Bien, 11, dedo, 12, beso, 13, beso, 14, beso, 15, dedo, 16, beso, 17, beso, 18, casa, 19, dedo, 20, casa. Entonces, bien jóvenes, entonces hemos visto el tema 3, ¿no? Ya la próxima semana veremos el tema número 4. ¿No? Que hablaremos de la familia, ¿no? Tipo de familias. Y la número 5 daremos los organismos internacionales, ¿no? Hablaremos de la ONU y de la OEA, ¿no? Cómo están conformados, cómo están constituidos, ¿no? Todo ello. Entonces, hoy hemos visto los deberes cívicos y la descentralización, hemos visto los gobiernos regionales, hemos visto los gobiernos locales, como son, ¿no?, los municipios distritales y provinciales. Bien, jóvenes, nos vemos. Nos vemos.